¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Estamos ya listos para el inicio de la tercera lección, la tercera clase de nuestro estudio bíblico. Vamos a comenzar, vamos a arrancar con una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús hacemos esta oración. Una vez más, dándote gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para juntos estudiar sobre este tema. Queremos, Señor, cada vez que lo hagamos, ser dependientes totalmente de tu guía, de tu enseñanza. Padre, tú ve mostrándonos aquella instrucción, ayúdanos a recordar aquello que ya en su momento tal vez habíamos aprendido. Impúlsanos, Señor, a meditar en ese conocimiento. En fin, Padre, que este estudio aporte a nuestra vida lo que se requiera para nosotros prepararnos un poco más en ese proceso que tú deseas de parte de tus hijos. Queremos día a día irnos preparando para ser mejores siervos tuyos, Señor. Es una cosa que anhelamos por el amor que te tenemos y que te pedimos humildemente en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a trasladarnos esto a un clic de distancia, ¿verdad?, al estudio de la Escuela de Desarrollo Cristiano para poder acompañar esta clase, esta lección, con la presentación que se preparó con este fin, con este propósito. Habíamos anunciado la semana pasada que estaríamos en esta ocasión desarrollando el tema del monacato, el tema de la vida monástica. Tenemos aquí dos ilustraciones que tratan de ayudarnos para ubicarnos, trasladarnos al menos al aspecto de la vestimenta de los hombres que practicaron este estilo de vida, este tipo de vida. Pero bueno, más adelante vamos a ver que no era solamente al menos esta la forma en la que nosotros podíamos identificar a alguien que desarrollaba el monacato. Vamos leyendo, vamos haciendo los comentarios necesarios. La vida monástica vamos a desarrollar en 5 puntos. Ese es nuestro intento. Vamos a tratar de que en 5 puntos podamos resumir este estilo de vida que se desarrolló con mayor fuerza en la etapa de la Iglesia Imperial, no que en este periodo haya iniciado. Vamos leyendo y lo vamos tratando de explicar. La vida monástica toma auge en la Iglesia Imperial. Toma auge, no brota, no surge, no inicia. Esto es algo, esta práctica es algo que muchos años atrás ya se empezaba a desarrollar en diferentes partes del mundo, en diferentes, obviamente por lo mismo, en diferentes culturas y por lo mismo también, podríamos decirlo así, en diferentes religiones, en diferentes plataformas religiosas. No solamente en el cristianismo vemos al monacato como una práctica, la vida monástica como una práctica. Entonces vamos leyendo, seguimos comentando. La vida monástica toma auge, ya dijimos, en la Iglesia Imperial. Como reacción, esto lo comentamos en la lección, en la clase pasada, como reacción a la trivialidad, a la superficialidad con la que ya se estaba viviendo dentro del cristianismo en este periodo de la Iglesia. Había en él, en este periodo, excesos en la vida cotidiana. Y por lo mismo, el monacato empezó a tomar fuerza como una medida reaccionaria, vamos a decirlo así. Fue como una manera de protestar ante tales excesos que se empezaban a practicar cada vez de una manera más constante en la vida cristiana. En la clase pasada, solo para recordar, pudimos reflexionar un tanto que con el apoyo del Imperio Romano, la Iglesia empezó a ser protegida, empezó a ser apapachada, empezó a ser consentida, y esto generó, al menos en un alto porcentaje y de una manera lamentablemente profunda, un sentimiento de autosuficiencia y, repito, de superficialidad en la vida espiritual del cristianismo como tal. Entonces,
Tenemos en un primer punto la necesidad de hablar de sus precursores. Cuando decimos nosotros precursores, debemos diferenciar bien este concepto de otro muy parecido, y que es el de fundador o fundadores. El precursor, vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Si nosotros nos hubiéramos acercado, por ejemplo, tenemos aquí a dos representantes de este auge en la vida monástica, a Pablo de Tebas, a Antonio de Abad. Estos dos hombres coinciden en su origen egipcio, son precursores del monacato, y si nosotros nos hubiéramos acercado a ellos, claro, siendo contemporáneos, si hubiéramos tenido esa oportunidad, y nosotros nos hubiéramos acercado a alguno de ellos y les hubiéramos preguntado, ¿está usted fundando la vida monástica, la práctica de la vida así solitaria? Ellos nos hubieran dicho, no estoy fundando nada, yo estoy practicando lo que creo que un cristiano auténtico debe desarrollar. Un fundador actúa de una manera distinta. Si nosotros vamos a fundar un equipo de béisbol, por ejemplo, pues vamos a buscar apoyo entre varios socios o con varios socios. Estaremos haciendo una convocatoria en la que trataremos de ponernos de acuerdo en el nombre del equipo, los colores del uniforme, vamos a también a tratar de establecer en dónde va a jugar. Entonces, estamos fundando un equipo, y vea usted todas las pautas que se entretejen para el inicio de esta empresa. En el caso de un precursor, él empieza a actuar de una manera determinada que va sirviendo de ejemplo a otros que le van siguiendo, le van sucediendo, van observando sus pasos y los van repitiendo. Son dos conceptos distintos. Entonces, aquí estamos hablando de que el monacato tuvo precursores. Estamos hablando más específicamente del ámbito cristiano, más que fundadores, podemos hablar de precursores. ¿Quiénes se destacan en un listado que pudiéramos tener o desarrollar de precursores? Pablo de Tebas, Antonio Abad. Fíjese que incluso desde ya en estas dos imágenes que voy a ampliar, nos podemos dar cuenta de que tuvo la vida monástica sus matices, sus diferencias. En el caso, por ejemplo, de Antonio Abad, pues vemos a un hombre bien vestido, y cuando digo bien me refiero a completamente vestido. Por otra parte, aquí hablando de Pablo de Tebas, vemos a personajes en esta vida monástica que a veces andaban prácticamente desnudos. Entonces, por eso no podemos uniformar en su inicio ni siquiera una fecha, nombres concretos, estilos de vida específicos. No, tiene un mosaico muy versátil esta forma de vida. Seguimos con la presentación. Hablemos ahora en un segundo punto del concepto en sí. Monacato, monástico. Estas palabras tienen su raíz en la palabra monos. De hecho, por ejemplo, en un equipo de sonido, en un aparato de sonido, es común que nos encontremos con la modalidad mono o monoaural, que viene siendo distinto a la salida de audio en estéreo. En estéreo tenemos dos vías de audio con diferente, si me permite la expresión, diferente potencia, diferente matiz, y por lo mismo escuchamos o tenemos la experiencia de un sonido más envolvente. En el sonido monoaural, vamos a decirlo así, es una sola vía, y si nosotros, como si esto fueran audífonos, nos alejamos uno, seguimos escuchando el audio completo, no está dividido en dos vías. Entonces, bueno, no me quiero desviar tanto con temas que no son tan de nuestra clase, pero de ahí proviene la palabra monacato, monasterio,
del concepto o del término monos, que significa uno. En nuestro estudio se aplica entonces como el que vive solo, solitario. De ahí el término. Incluso, y aquí sí tal vez valga la pena un poco más de extendimiento, Mónaco, por ejemplo. Mónaco viene de una palabra que es monoikos, que es un derivado de monos. ¿Y qué significa Mónaco o monoikos? Que sería en sí la palabra raíz. Se trata de la ciudad de una sola vivienda. A Mónaco se le entendió, al menos en el pasado, no sé actualmente, sinceramente no lo sé, se le entendió como un lugar en el que la unidad era tal que si usted iba a Mónaco, tendría la experiencia como de haber llegado solamente a un solo hogar. Más o menos esa es la idea, tengo entendido. Entonces, ya hablamos un tanto de sus precursores, son muchos, solamente hemos hablado de los principales, los que se mencionan más o se mencionan siempre en los listados que podemos desarrollar de monjes. El concepto, bueno, ahí está, mono, uno. Ahora, hablemos de algo también importante, el propósito. Surge a partir de una cosmovisión ascética, o sea, de una forma en la que vemos, conceptualizamos la vida. Estamos explicando que de manera ascética es esa concepción, es ese ver yo la vida de manera ascética. En el curso pasado hablamos del ascetismo. ¿Y qué significa esto? Bueno, a manera de recordatorio, o por si usted no formó parte del curso anterior, bueno, aquí estamos haciendo una referencia. Es decir, una forma de vida en la que todo lo material yo lo considero pecaminoso. Si mi cosmovisión, si mi manera de ver la vida es ascética, soy yo un asceta, practico el ascetismo, ¿qué pasa? Que todo lo que implique materia es para mí casi sinónimo de pecado, algo pecaminoso. Seguimos leyendo, seguimos comentando. Lo físico, lo material, al ser en contraparte de lo espiritual, es, o seguramente debe ser, algo malo. Un razonamiento lógico hasta cierto punto, pero hablábamos en la clase anterior, cuando tratamos nosotros de explicar verdades espirituales, situaciones espirituales, con conceptos netamente lógicos y o humanos, entonces podemos caer en imprecisiones, podemos caer en errores a veces graves incluso, porque aquí se está llegando a una afirmación, si no peligrosa, sí que nos puede llevar a terrenos peligrosos. Lo vamos a explicar un poco más adelante en algunos ejemplos de la vida monástica. Pero quisiera repetir la frase, lo físico, lo material, si yo soy un asceta, diré que al ser contraparte, lo contrario de lo espiritual, luego entonces, por naturaleza, automáticamente, concluyentemente, entonces debe ser algo en sí malo, al menos en cierto nivel. Y mire, aquí hay una frase entre comillas que lo expresa, creo yo, humildemente lo digo, de una manera clara y precisa, completa. Si al comer, ¿quién diría que se trata de algo malo? Nadie, a menos que se tratara de comer algo descompuesto, ingerir veneno, etc. Pero en sí el acto de comer, pues no lo vamos a poder calificar como un acto moral. Pero si nosotros vamos o queremos ir más allá, espiritualizar las cosas más allá, entonces llegaríamos a conclusiones como esta. Si al comer estoy restando, disminuyendo tiempo para orar, que es algo espiritual, en la oración yo alimento mi espíritu, en comer un plato de lentejas, solamente estoy alimentando mi cuerpo. Si al comer estoy restando tiempo para la oración, entonces
puedo concluir que comer es malo porque está robando tiempo para yo hablar con Dios. Por lo tanto, entonces, ¿qué? No como. Y aquí en la ilustración previa tenemos a Pablo de Tebas que pues consideré oportuno no colocar toda la ilustración completa, pero sí sucede, ¿verdad?, que en hombres que han practicado esto, bueno, pues la apariencia es algo triste, preocupante. Seguimos entonces, si ese es el propósito del ascetismo, nosotros tenemos que remitirnos a la palabra de Dios. Solo como ejemplo, tenemos primera a Timoteo. Vamos leyendo. Es de los versículos 3 al 4. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tenemos aquí algunas notas acerca del pasaje. Debemos ser sinceros y establecer que el hombre que practica la vida monástica, que la ha practicado, que la practicó, en sí no expresaba una prohibición hacia los demás a manera de doctrina, a manera de enseñanza, para que también ellos practicaran de la misma forma el ascetismo o la vida monástica. Ellos en sí no lo prohibían, digamos, como maestros de un movimiento, pero sí había gente inmersa o fuera de la iglesia que ante esta situación se empezó a pretextar, dado el prestigio que daba el vivir de esa forma, la enseñanza tergiversada de que entonces el cristiano, si de veras quería agradar a Dios, tenía que abstenerse de una manera rotunda. Por eso la Biblia dice prohibirán casarse, incluso abstenerse de la vida matrimonial y de alimentos. ¿Cuáles? Pues depende del maestro. Falso maestro, hemos de subrayar, dependía del falso maestro. Si este falso maestro no le gustaba tal o cual alimento, pues de ahí se tomaba para decir que ese era un alimento prohibido, por lo que él podía explicar a su modo, ¿no? Entonces, en sí, los monjes, a usted, a mí, no nos los hubieran prohibido, pero todo esto generó que hubiese maestros que ante esta forma de vida, a usted y a mí sí nos quisieron o nos hubieran querido obligar a practicar de esta manera la abstención de un determinado alimento o de toda una gama de alimentos. Aquí hay una frase que vale la pena considerar, meditar. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Luego, en el siguiente versículo, o de hecho en el 4, que es el que inicia con porque todo lo que Dios creó es bueno, reitera el concepto de la gratitud si se toma con acción de gracias. Creo que aquí nosotros podemos ver con claridad la acción de gracias para con Dios ante su creación, ante todo lo que de su creación nosotros podemos tomar y o disfrutar. Cuando la Biblia habla de hacerlo con acción de gracias, va más allá de hacerlo diciendo gracias Dios por este pan, gracias Dios por esta esposa. Va más allá de decir gracias. Refiere, si tratamos de profundizar un poquito más en el concepto, refiere a la actitud con la que se recibe determinado elemento, determinada forma de vida, determinada bendición, determinado trabajo. Lo que podamos mencionar, lo que nos pueda venir a la mente
Si nosotros consideramos el concepto hacerlo con acción de gracias, esto significa que será mirando, lo digo simbólicamente, al cielo, es decir, remitiéndonos a Dios, a lo que en su voluntad está expreso de determinada situación que nosotros estamos viviendo o con la que nosotros estamos teniendo contacto. De tal manera que si se tratara de algo que sí sería nocivo para nosotros, no habría en nosotros la tranquilidad, la paz, para entonces consumir o practicar determinada situación. Espero haberme explicado, y si no, a ver si con este ejemplo puedo hacerlo de mejor manera. El refresco de cola. Entendemos perfectamente que no es beneficioso para mi salud. Pero el punto entonces será, no lo voy a rechazar pensando con esto que entonces seré yo más espiritual o más agradable a los ojos de Dios al actuar, al hacer más que enfocándome en el ser. Esto es, si por lo que hay en mi corazón, que es un deseo de no desagradar a Dios afectando mi cuerpo, entonces, en una actitud de gratitud a Dios por todo lo que Él me ofrece y que son bendiciones, son puras cosas o son cosas solamente que buscarán mi bien, yo entenderé que ese refresco me conviene mejor no tomarlo. Tal vez en otra ocasión pudiéramos hacer una exégesis un poquito más profunda de esta situación, porque creo vale la pena hacerlo. De aquí, lamentablemente, en una lectura superficial que se puede hacer, podemos llegar a prohibir cosas aún legítimas, como sería, por ejemplo, el estar gozoso al recordar la encarnación de Cristo, independientemente del mes y del día del que estemos hablando. Hay gente que en sí, apoyándose en esta forma de pensamiento, es decir, vamos a abstenernos de cuanto se pueda con tal de agradar a Dios, tal vez estamos, ¿verdad?, más cerca de entristecer a nuestro Señor al no vivir con el gozo que Él nos pide. Vivamos la vida cristiana. Bueno, sigamos con nuestras ilustraciones, checando aquí que no haya ningún comentario que se nos pase. Entonces, si es con acción de gracias, hermano, hermana, amigo, amiga, estemos seguros de que no vamos a buscar en ello un abuso, un mal uso de lo que el Señor nos permite hacer. Bueno, aquí también estábamos hablando de algo importante. Dice al final, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto no significa que entonces yo cierro mis ojos, tomo una botella de refresco de cola y le digo, Señor, santifícalo para que no me haga daño. Estamos hablando de que nosotros, si estamos en una comunión estrecha con Dios a través de la lectura de su palabra, el estudio de su palabra, la oración, vamos a poder detectar con mayor facilidad lo que nos conviene de lo que no nos conviene. Le insisto, creo que este pasaje nos puede dar mucha información a analizar, a reflexionar, pero el punto es este, que lamentablemente en la Biblia encontramos, ¿verdad?, que de todo esto hubo gente que tomó pretexto para empezar a enseñar doctrinas. En este mismo pasaje se estipula como doctrinas de demonios, que lo único que buscaban era distorsionar, el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar. Tenemos ahora que hablar acerca de los orígenes de la vida monástica. Aunque sus orígenes fueron principalmente en Egipto, se extendió hasta Europa, donde durante la Edad Media tomó otros matices, es decir, se hace más grupal, se hace más estructurado. Y ahí tenemos dos conceptos que voy a tratar de explicar un poco más adelante. Pero es mi responsabilidad mencionarlo así. En sus orígenes, la vida monástica se centró mucho en la zona oriental de la iglesia. En Europa no fue fuerte, sino después, y podríamos hablar de que la cúspide la logró en la Edad Media. Ahora,
Cuando decimos cúspide, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que ya entonces incluso empezó a desarrollar una estructura. Ya se habla de construcciones específicas o diseñadas especialmente para la práctica de este tipo de vida. Ahora, le decía yo, tenemos aquí el eremitismo y el cenobitismo. ¿Qué es esto? Bueno, usted y yo hemos escuchado la palabra ermitaño. Bueno, proviene del eremitismo, del concepto eremitismo, que apuntala hacia una vida monástica en lo individual, completamente solo, usted, y como se dice comúnmente, ¿verdad?, usted y su alma. En el cenobitismo ya estamos hablando de que varios estamos llegando a la conclusión de que conviene vivir de una manera aislada, pero no nos vamos al extremo, y entonces empezamos a agruparnos para desarrollar los conceptos con los cuales nosotros queremos vivir la vida monástica, identificándonos de esta manera con un determinado grupo de pautas, de prácticas, de órdenes. De hecho, por eso aquí se dice, al final, se desarrollan las órdenes, principalmente católicas, donde vemos un elemento significativo. Ya en las órdenes monásticas estamos viendo estructura, estamos viendo organización, estamos viendo ahora sí incluso propósitos muy específicos. Pero algo que vale la pena mencionar desde esta clase es el asunto o el tema del voto. Aquí sí ya estamos hablando, a diferencia de una primera etapa en donde no había prohibición, salvo los maestros falsos que trataron de verlo así, en la etapa subsecuente, es decir, cuando ya esto se traslada o se expande más, con más fuerza en Europa durante la Edad Media, ya estamos hablando de que si usted quería ser de determinada orden monástica, tenía que expresar votos que van acorde o iban acorde a esa orden específica, que en la mayoría de los casos implicaba el que usted renunciaba expresa y de una manera definitiva a la vida matrimonial, a la vida conyugal. Entonces, cuando usted ya votaba, es decir, sí ya declaraba, jamás me casaré porque quiero dedicarme en cuerpo y alma a la vida de oración, de reflexión y todo lo que pudiera desarrollarse, entonces sí había situaciones demandantes por parte de la orden en donde a usted y a mí con facilidad nos recordaban, tienes prohibido hacer esto, tienes prohibido hacer aquello, pero esto se desarrolla ya dentro de la vida monástica como tal, a diferencia de una primera etapa en el Oriente, en donde el monacato se practicaba esencialmente de manera voluntaria. Y el quinto punto, su clasificación por el lugar en el que se apartaban, en o al que se apartaban. Ahí nos faltó una diagonal para hablar de que las dos preposiciones son correctas. Su clasificación por el lugar en el que se apartaban o al que se apartaban. Bien, tenemos a los eremitas o a los anacoretas, sinónimos. Ellos vivían en el desierto, buscaban que en el desierto estuviera ese lugar en el que se encontrarían solos, lejos de cualquier indicio de sociabilidad, de civilización, para poder dedicarse a la abstinencia en todos sus sentidos, tanto sí físico, pero también de carácter psicológico, moral, espiritual, etc. Vivían entonces o buscaban vivir en el desierto. Tenemos a los dendristas. Ellos vivían en los árboles. Ellos, tal vez un poco más o menos ascetas, si usted quiere un tanto en broma, no se iban al extremo de un desierto, pero sí buscaban la sombra de un árbol, entre las ramas de un árbol. Creo que puede ser un poco más fresco, ¿verdad? El estar desarrollando una vida asceta o monástica o de monacato. Tenemos a los estilitas.
con facilidad pudiéramos confundir en la boca el término y decir estilistas. No digo nada que ver porque sí, las dos palabras provienen de estilo, que es su raíz. Estilitas. Ellos vivían en las plataformas superiores de columnas. Lo tenemos ilustrado más adelante. Estaban también los recluidos. Algunos los conocían como reclusos. Y obviamente actualmente ya no se les puede, o ya no es lo más correcto mencionarlos así para no asociarlos con la parte delictiva, ¿no? Pero eran los recluidos o reclusos que vivían en celdas, generalmente con una ventana, un hueco que la hacía de ventana, por la cual podían tener cierto contacto con el exterior. Si algún familiar quería llevarles alimento, bueno, por ahí era que ellos podían recibir, después de mucho tiempo de ayuno, recibir alguna... algún alimento. Estaban los encadenados. Ellos vivían cargando cadenas, o sea, no es que fuera su gusto, pero lo determinaban clara y abiertamente, voluntariamente, obvio, de esta forma. Buscaban cadenas, se enredaban en ellas para que les generaran un peso y todo esto hiciera su vida más sufriente. Eran, hay que decirlo también, los que menos cuidaban su aspecto físico. Se les veía con más mugre, con más descuido realmente. Y tenemos también a los giróvagos. De hecho, de ahí se derivó después la palabra vagabundo o vago. Ahora, si usted conoce a alguien que le gusta perder el tiempo y quiere usted ser más elegante, le puede usted decir giróvago y a lo mejor de esa manera evitarse un poco de problemas, pero al menos usted ya le llamó la atención con esa expresión. Ellos eran errantes, iban de un monasterio a otro. Ahora, hermano, amigo, esto no es para nada una clasificación completa, exhaustiva, pero sí está desarrollando las principales formas de monacato en cuanto al lugar en el que estos hombres, porque hay que decirlo, tanto hombres como mujeres, aunque comúnmente o el fuerte era el varón el que practicaba esta forma de vida. Eran estas las formas más comunes en ellos para aislarse del exterior. Ahora aquí cabe una pregunta. ¿Es que realmente Dios recomienda la soledad como un instrumento para desarrollar una espiritualidad más fuerte, una comunión más estrecha con Dios? ¿Recomienda Dios la soledad? Bueno, sin darle o tratar de darle a este tiempo un matiz de psicología o algo por el estilo, hemos tratado de resumir cuáles son, porque existen de manera natural y automática, estragos, consecuencias en una soledad involuntaria, profunda y extensa. En el caso del monacato, tal vez la atenuante sería que lo están haciendo de una manera voluntaria. Sin embargo, no restaba todas las consecuencias que al ser humano en sí le implica el vivir en soledad. La soledad, por ejemplo, genera ansiedad. El estar solo durante periodos prolongados, a mucha gente al menos, si no es que a la mayoría, le genera inquietud, le genera miedo. Empieza a haber una especie de duda, de incertidumbre de qué está pasando o qué puede pasar o qué ha pasado. Empieza a haber una desconexión con la realidad y por ello empieza a desarrollarse ansiedad, miedo. Por eso es que a algunas personas no les gusta estar en lo absoluto solos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que llegan a su casa, no hay nadie y lo primero que buscan es encender la televisión o la radio porque no quieren estar consigo mismos, por lo que sea, pero no les gusta la soledad ni siquiera en un periodo breve. ¿Qué otra cosa puede generar la soledad o comúnmente la genera? Una percepción negativa de uno mismo. En la sociabilización, obviamente, vamos a tener retroalimentación de las partes positivas que pudiéramos hablar
de nuestra persona, y subrayaré, gracias a lo que Dios hace en o a través de nuestra vida. Pero sin esa retroalimentación, entonces vamos perdiendo contacto con esa información que nos puede motivar, nos puede alentar, nos puede llevar a un sentimiento cada vez mayor de gratitud para con Dios. Entonces, nuestra autopercepción se empieza a agudizar, a centrar en la parte negativa de nuestro ser. Empezamos a estar con nuestros pensamientos, solos con nuestros pensamientos, solos con nuestra forma o con nuestros recuerdos, lo cual implica mucho. Nos vamos dando cuenta de cómo hemos errado en la vida, y en fin, todo esto va mermando el aspecto anímico en nuestra vida, en nuestro corazón. Aparte, debilita al sistema inmunológico. Entonces, creo que es importante considerar que la palabra de Dios, déjeme ver en dónde lo tenemos. Bien, vamos a seguir en esta presentación, en esta parte de la presentación, para hacer los comentarios que tenemos preparados de ella. Pensábamos que había una presentación aparte para mencionar lo siguiente. No, lo tenemos aquí incluido en nuestros apuntes. La palabra de Dios es insistente en cuanto a la naturaleza sociable del ser humano, creación de Dios. Dice el Señor desde el principio: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y en ese ayuda idónea, bueno, también está el concepto de una, si me permite la expresión, contraparte sexual. Pero la esencia era y es la compañía que el ser humano necesita por naturaleza, por diseño divino. Fuimos creados para tener una retroalimentación, una comunicación, inicialmente o esencialmente, básicamente, con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, y de ahí todo lo que se puede derivar. La palabra de Dios también viene a mi mente la epístola a los Hebreos, en donde se nos insta que no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque en la sociabilización que hay, iba a decir que puede haber, no, que hay en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es algo de provecho espiritual para sus hijos, para los hijos de Dios. Entonces, en fin, hay un sinnúmero, vamos a decir así, de enseñanzas en la palabra de Dios, en donde a usted y a mí como creyentes se nos está mostrando que debemos, por ejemplo, orar unos por otros. ¿Cómo lo vamos a hacer si yo no conozco sus necesidades ni usted las mías? Sociabilizando. Entonces, la palabra de Dios creo que deja en claro la necesidad de que el hombre, justo para desarrollar una espiritualidad grata a Dios, debe procurar, ejercitar, alimentar el trato con los demás. Es cierto que también hay pasajes en donde se nos pide meditar en la palabra de Dios, y bueno, esto siempre será mucho mejor en la soledad. Pero estamos hablando de una pequeña parte de tantas que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. El Señor nos dice: y tú cuando ores, entra a tu aposento. Soledad, sí, pero no es una soledad absoluta. El Señor considera, tomando en cuenta nuestra naturaleza, la naturaleza con la que nos hizo, que debe ser algo equilibrado. Y aquí en el monacato nosotros estamos viendo que estos hombres buscaron, en muchos de los casos al menos, en su primera etapa al menos, una soledad lo más radicalmente posible. Ahora sí, vamos a hablar un poco más de los estilitas. Aquí ya se mencionaron en la clasificación por el lugar en el que se apartaban, pero es importante que hablemos de ellos en especial. Mire, aquí tenemos una columna en donde está, vamos a ampliar la imagen, este monje. Abajo de la columna hay un personaje. Ahorita vamos a tratar de explicar de qué se trata, pero primero leemos. Esta ilustración está tratando de llevarnos a pensar en Simeón,
un monje que vivió, algunos dicen 37, o la mayoría dice que 36 años en estas condiciones, un año más, un año menos es lo de menos. Se dice que solamente descendió durante esos 36 años, no que haya vivido 36 años, pero sí gran parte de su vida, no sé exactamente, lo busqué, me costó trabajo encontrar un dato preciso de cuánto tiempo vivió, pero sí llegamos a la conclusión de que un alto porcentaje, 37, 36 años, él vivió arriba de una columna y solamente en 2 oportunidades bajó. Se desconoce a ciencia cierta los motivos, pero fuera de esas 2 oportunidades de haber descendido de la columna, él vivió ahí arriba con todo lo que significa vivir, todas las necesidades que se requieren al vivir, fisiológicas, emocionales, todas las que usted puede imaginar, él las desarrolló en un espacio tan estrecho como lo es la cúspide de una columna. Bueno, seguimos leyendo, dice, buscó columnas cada vez más altas, porque ¿qué cree? Y ahí es en donde podemos considerar que esto de que descendió en 2 ocasiones, pues tal vez fueron las más significativas, pero para trasladarse a otra columna, pues tuvo que descender y buscar una columna más alta. ¿Y por qué lo hacía? Algunos dicen que para sentirse más cerca de Dios. Creo que realmente lo más objetivo es que a él realmente le molestaba, porque empezó con una columna de 4 metros. A él le molestaba, 4 metros no es mucha distancia desde el suelo, que mucha gente por morbo, por curiosidad, se acercaba a verlo. Claro, en ese tiempo no había celulares, pero se imagina que los hubiera habido. ¿Cuánta gente no hubiera estado ahí tratando de plasmar en su dispositivo la imagen de Simeón? Por todo lo que significó. Imagine pues su aspecto, en fin, ya hemos mencionado un tanto de esto. Pero el punto es, buscaba cada vez columnas más altas. Se habla de un escalar de 9 columnas, no sé qué tan alto realmente pudo haber llegado, porque pues las columnas tenían un estándar dependiendo del tamaño del templo. El asunto es que a él le molestaba que se le acercaran para pedirle algo. Aparte de la morbosidad que seguramente le incomodaba, sucedía esto, y por eso quisimos adentrarnos un tanto más en esta forma de monacato, a diferencia de las otras, por la injerencia espiritual que tiene esto. El ser humano por naturaleza tiende a idolatrar. Si no es un ídolo en los deportes, es un ídolo en el aspecto artístico musical, o es un ídolo en el ámbito religioso. Pero el caso es que el ser humano sin Cristo, y lamentablemente a veces aún con Él en su corazón, la tendencia es a algo a lo cual venerar, y cada vez de una manera más profunda, a tal grado que cuando me doy cuenta ya hay una práctica idólatra. Entonces mucha gente se acercaba a Simeón diciéndole, bueno, estás apartado del mal, hasta en lo físico, más cerca del cielo que yo. Entonces quiero pedirte que ores, que pidas, que supliques, que intercedas, porque mi hijo sane, porque mi esposa cambie su carácter, porque lo que usted se imagine, ¿no? Entonces, lo que usted le pide a Dios, bueno, mucha gente se lo pedía a Simeón. Entonces, ese es el asunto que a él le molestaba. Bueno, con justa razón creo que le molestaba. La cuestión es que, tan es cierto lo que estamos comentando, que cuando murió, militares tuvieron que proteger su cuerpo antes de ser enterrado, porque existió, se habrá escuchado quién sabe cuántas veces, existió el rumor de que tan pronto muriera, mucha gente buscaría arrancarle un dedito, una pestaña, un diente, con tal de poder tener en sus manos algo así como un fetiche, un amuleto de un hombre santo. Solo Dios conocía la intimidad de ese corazón, porque de Simeón, porque yo me podría abstener de refresco, de cigarro, de música, etcétera, pero ¿qué hay en mi interior?
¿Qué hay de mi naturaleza pecaminosa que tiende a desquitarse, que tiende a sentir envidia, que tiende, no estoy hablando de mí, estoy ejemplificando, que tiende a sentir miedo de evangelizar, que tiende a tantas cosas que nos acompañan a usted y a mí en nuestra naturaleza pecaminosa? Entonces, ese era el punto que queríamos subrayar como parte de los peligros de la práctica del monacato, tanto en quienes lo desarrollaban como quienes estaban alrededor. Y hablamos incluso también en una tercera categoría de los maestros falsos que de todo este escenario trataron de desarrollar doctrinas, fábulas contrarias a lo que la palabra de Dios marca. Bien, pues tengo entendido, y sí, que hemos concluido de manera, insisto, resumida acerca de la vida monástica o del monacato. Volveremos a tocar el tema, primeramente Dios, sobre todo cuando estemos en la etapa de la iglesia medieval. Ahora, vamos a dar a manera de introducción, porque este es un tema que también da bastante información para rato, del pelagianismo. Pelagio, monje. La conectividad del pelagianismo es justamente porque Pelagio, aquí sí podríamos hablar de un fundador casi, veremos por qué. La conectividad está porque él era un monje o fue un monje, también con prácticas ascéticas muy marcadas en su vida diaria. Aquí tenemos la ilustración. De origen británico, la mayoría coincide. En donde cuesta trabajo ponerse de acuerdo es en el tiempo en el que él vivió. Digamos, de 10 fuentes consultadas, vimos que 8 tendían a este rango. Nos fuimos por ese lado, ¿verdad? Entonces, ya siendo 20 las fuentes, ya nos quedaron algo así como 16 de 20, y entonces con más confianza diremos que aproximadamente del año 354 al 425. O sea, murió relativamente joven en comparación de otros teólogos, de otros obispos. Y bueno, y aquí estamos diciendo que fue asceta, o sea, practicante del ascetismo. Llega muy joven a Roma, año 380. Sus enseñanzas generaron una extensa controversia. Vamos a estar hablando a lo largo de este curso de las diferentes principales y diferentes controversias dentro del cristianismo. Esta es una significativa porque, si bien es cierto, no convocó un concilio como el de Nicea, fue una controversia que duró durante mucho tiempo. Una controversia, leemos, en y desde el periodo de la Iglesia Imperial. Tomó su auge en el periodo de la Iglesia Imperial y decimos que desde ahí se inicia porque más adelante continuó esta controversia, la que generó el pelagianismo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Pelagio, contemporáneo de Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, leía sus escritos y viceversa, o sea, San Agustín leía los escritos de Pelagio. Fueron contemporáneos, incluso se habla de que San Agustín hubo un tiempo en el que reconocía, admiraba a Pelagio, teológicamente le daba su lugar, pero a partir de este punto que vamos a tocar, se abrió una brecha. No se convirtieron en enemigos en lo personal, en lo moral, pero en lo doctrinal fueron dos puntos irreconciliables. Tanto el que enseñó, propuso, desarrolló Pelagio con sus seguidores, como Agustín con los suyos, con sus seguidores. Bien, ¿de qué estamos hablando? Dice, fue así que Pelagio, al leer las obras de San Agustín, cuando leyó el libro o la obra Confesiones, digo libro para entender el concepto, pero cuando leyó los escritos intitulados Confesiones por parte de San Agustín, Pelagio llegó a esta aseveración por parte de San Agustín. Lo voy a ampliar un poco. Dame lo que tú ordenes y ordena lo que tú hagas. Esta es una afirmación que en Confesiones San Agustín escribe, plasma, plantea. Pelagio lee
la doctrina, la teología que desarrolla San Agustín de Hipona, y cuando llega a este punto dice, aquí ya creo que vamos a tomar dos rumbos muy distintos. ¿A qué se refiere esta frase? Dame lo que tú ordenes y ordena lo que tú hagas. Es una expresión del ser humano a Dios, del ser humano que quiere agradar a Dios, y que en resumidas cuentas lo que dice es esto: dame lo que tú ordenes. Es decir, si tú, Dios, quieres ver en mí fe, dame fe. Dame lo que tú ordenas, dame lo que tú esperas de mí. ¿Quieres que tenga yo la capacidad de perdonar al que me ofendió? No puedo hacerlo sin ti. Dame la capacidad de perdonar, dame la capacidad de amar, dame la capacidad de dar, etc. Ordena lo que tú hagas. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ordena, Dios, santo y soberano, ordena lo que al final de cuentas tú vas a hacer en mí. Bueno, entonces cuando Pelagio lee esto, aquí no estamos todavía llegando al punto de la calificación de estos conceptos. Al final de cuentas, el curso es historia. Cuando Pelagio llega a tener contacto con esta afirmación de parte de San Agustín, en contraparte o como conclusión dice lo siguiente: bueno, ante este planteamiento de San Agustín de Hipona, resulta entonces que nosotros somos unos títeres, o algo así como unos títeres. Por eso, si usted lo nota, lo estamos poniendo entre comillas, porque el concepto títere en ese entonces pues no se tenía como ahora lo conocemos. Entonces, pides que perdone, perdona tú a través de mí a quien me ofendió. Entonces nosotros ya no hacemos nada, realmente somos como marionetas. Era más o menos el punto al que llega Pelagio y lo plantea o lo expresa de la siguiente forma. ¿Qué dice el pelagianismo? Bueno, que nosotros no heredamos el pecado original, es decir, el pecado de Adán. En la excelencia de la creación divina, el hombre fue creado con libre albedrío, de tal manera que Adán pudo decidir comer o no del fruto que le propuso Eva. Entonces, dado que Adán fue creado con esa capacidad, Adán pudo bien decirle a Eva, ¿sabes qué? La que desobedeció fuiste tú, yo no voy a hacerte caso, etc. Adán fue creado de esa manera. Luego entonces, aunque haya caído en desobediencia, resulta, punto número 3, que esa capacidad de elección no se pierde. Puesto que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros no perdemos esa esencia, dice Pelagio, y entonces cada alma tiene la capacidad de decidir, en otras palabras, de elegir el pecado o la justicia. Voy más allá, de elegir ser salvo o de rechazar la salvación. Con esto, hermano, amigo, hermanita, hermana en Cristo, amiga, estamos dando una introducción a una serie de controversias que se siguieron sucediendo en todo este periodo imperial. Pero desde ya podemos nosotros notar, vamos a abrir la toma, no salimos del estudio, desde ya podemos nosotros notar cuáles fueron las cunas de muchos pensamientos o de muchas teologías o de muchos planteamientos doctrinales que vemos con un auge extraordinario en la época de la Reforma, con un Jacob Arminio, con un Juan Calvino. Es decir, hablar de estos dos últimos siervos de Cristo, Arminio, Calvino, nos va a hacer ya más familiar cuando lleguemos a esa etapa de la Iglesia, si no perdemos de vista que mucho de lo que ellos ya iban interpretando de las Escrituras había sido explicado siglos atrás por hombres como Pelagio o como San Agustín de Hipona. Entonces, nos va quedando cada vez más claro, creo yo, o así lo espero, la importancia de estudiar o seguir estudiando la historia de la Iglesia. Es algo realmente apasionante. Una vez más, le agradecemos por parte del Ministerio Escuela de Desarrollo Cristiano el tiempo que está destinando para este estudio, en el que queremos que el Señor le guíe y le bendiga grandemente. Vamos a orar para concluir. Señor, en el nombre de Jesús,
Gracias por este tiempo que nos has permitido de reflexión. Te pedimos, Padre bendito, que sigas tú instruyéndonos en tu palabra. Y Señor, de una manera específica, hablando de este estudio, que nos permitas reflexionar, meditar sobre tu fidelidad y tu gran poder a favor de tu palabra, como esa guía, esa instrucción, esa luz que tu iglesia ha necesitado desde siempre. Gracias, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le siga guardando como hasta ahora. Reciba un abrazo con mucho cariño y con mucho respeto.